Hoy sí fue jueves de 2 doctores y un aldeano. Mi estimado doctor Víctor Aramburu, el doctor Jesús Soto Santiesteban y un simple aldeano, un servidor aquí con ustedes. Profe, vamos a darle átomos mucho que comentar y quiero irme con esta situación y déjeme nada más porque también estoy sacando, le digo que no sé qué sucedió ahorita que estábamos con el doctor Víctor, pero me mandó por un tubo al momento de estar sacando, a ver, espéreme, de estar sacando los datos y es porque vamos a dar contexto. Profe, pues resulta que el día de hoy llamó mucho la atención. Espéreme, ya está aquí. Lo encontré, aquí está. Hoy llamó mucho la atención una situación que pasó en la Suprema Corte, pero no fue desde ayer, ¿ok? Quiero iniciar con la de hoy porque llamó mucho la atención, pero el día de ayer, usted presente en el chat con nosotros, que le agradezco mucho, con el elegante Robinson, el día de ayer comentamos, nuevamente la señora Yasmín Esquivel va en contra del pueblo. Vamos a dar un poco de contexto. Profe, ¿no lo dijo usted? Sí lo dijo usted, pero pero lo voy a decir yo. El profe Jesús Soto lleva más de un año comentándonos cómo se va a comportar la Suprema Corte en su salida y los retos que tiene de entrada. Y hasta el momento no ha errado el profe Jesús Soto al respecto. ¿Vale? Quiero irme directamente con este tema, profe. ¿Por qué situación? Yasmín Esquivel fue una persona, para recordar y que demos un poco de contexto, profe, fue una de las personas que salió electa en esto que es, si me le permiten la redundancia, la primera elección que tuvimos para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Yasmín Esquivel, entre las más votadas, de las 5 mujeres que van a quedar y los 4 hombres de las 9 posiciones. Antes de la elección, en estos espacios, platicábamos la incertidumbre de cómo se podía llevar los hierros, los no hierros que se podían tener con diferentes personajes. Y en Estudio 04 y en Cafeína Activa entrevistamos a varias personas. Entrevistamos a varias personas y cuando las entrevistamos, que por cierto voy a cerrar el programa con esa noticia muy buena que nos dieron en Tabasco, eso me dio mucho gusto y estamos viendo que esté con nosotros la próxima semana, por cierto. Se lo estaré comentando, profe, si la podemos cerrar la próxima semana 10:30 de la noche con el maestro sería genial. Que nos regale unos minutitos nada más. Continúo con esto, ¿qué pasa? Aquí analizamos, aquí a usted le entregamos los datos. Aquí a usted le mostramos que la señora Yasmín Esquivel estaba en contra del pueblo de México. Y no quiero poner una nota amarillista ni véalo antes de que lo borre Yasmín Esquivel, véalo antes de que Norma Piña lo quiera cerrar, antes de que se acabó Salinas Pliego cierra Estudio 04. No va por ahí. Aquí mostramos cómo la señora Yasmín Esquivel, no una, no dos, no 3 veces, la señora Yasmín Esquivel afectó al pueblo de México. El caso más sonado que mostramos en esos tiempos fue la vez que iniciativa que tenía la señora Yasmín Esquivel presentó el argumento de que no había ningún problema para que una empresa tomara terrenos del lago de Chapala. La única persona que estuvo en contra, adivinen quién fue. Sí, lo adivinó muy bien. La ministra del Pueblo, Lenia Batres. Fue la única persona que votó en contra ahí. Aquí se los mostramos. Les recordamos cómo ella y Loretta Ortiz tuvieron sus fallas. Cómo Yasmín Esquivel dijo, para que todo se calme, yo soy la ministra, ya todo se calma, todo va a estar tranquilo porque yo voy a ser la ministra y todos los demás
pues que se vayan yendo en su tiempo para que de aquí al 2037 tengamos el cambio con calmita, que no pase nada. Siempre buscando sacar provecho. Hay que recordar recientemente, no se nos puede olvidar, aunque hubo gente que nos los vendió como una falla, nada más, y que no podíamos juzgar por una falla a Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel silenció nada más y nada menos que a Lenia Batres para poder, votó a favor de que no estuviera al momento de que se tenía que hacer revisión, proyectos en donde decía que había conflicto de interés, el cual no era cierto, y aquí lo comentamos. ¿Vale? Voy a dar contexto y soy responsable de lo que digo. El día de hoy me llamó mucho la atención y hay cosas que yo no me puedo quedar callado y no lo voy a hacer. Lo dije en la tarde y lo dije aquí, lo voy a tener y hablo por mí. Todo mi respeto para el maestro Luis Guillermo Hernández, a quien le mando un abrazo afectuoso y tiene todo mi respeto y admiración por su trabajo y porque tuve el lujo de que la primera vez que participé en una mesa fue junto con él y con Celsin Juárez, a quien ambos les mando un abrazo muy grande. Pero desapruebo completamente el comentario que hizo en el canal de Sin Censura con Vicente Serrano. El maestro Luis Guillermo Hernández comentó que el día de que lo que ayer estábamos comentando sobre Yasmín Esquivel, ella dice que teníamos que ser muy inteligentes para hacer el análisis de estos temas. Y ahorita los vamos a comentar, voy a iniciar del de hoy y después los del día de ayer para que ustedes juzguen esa situación. Decía el maestro Luis Guillermo Hernández que Yasmín Esquivel estaba haciendo juicio de este tema con lo que existía, que por eso tendría que cambiar la corte para que entonces pudiera ella tener una elección diferente, una opinión diferente, un fallo diferente. Me llama la atención que si lo que dice él fuera cierto, me guiaría por lo que dijo Lenia Batres. Y Lenia Batres sí votó en contra, Yasmín Esquivel no. Para mí siempre va a tener la voz cantante Lenia Batres porque ha mostrado muchas veces la congruencia de estar con la gente y el pueblo. Pese a que en otros medios estuvieron golpeteándola y le han puesto como la ministra burra. En las redes sociales he dicho los nombres: Leticia Robles de la Rosa, Joaquín López Dóriga, López San Martín, Luis Cárdenas, Ernesto Guerra y Juan Ortiz, los personeros que han estado golpeando para dar eso. Y cada vez que ella cuestiona, como ha cuestionado ayer y hoy, buscan una estupidez para sacarla de contexto y golpetear a Lenia Batres. Perdón que me alargue con esto, pero lo quería decir y comentaba, todo mi respaldo, todo mi respeto siempre para el maestro Luis Guillermo Hernández. Yo no tengo nada en contra de él, yo no me meto en situaciones si tiene con Pedro Salmerón o no, usted alguna discrepancia, no voy por ahí. Pero el día de hoy usted comentó eso y perdón, discrepo completamente en que tenemos que justificar y somos inteligentes si estamos a favor de lo que dice Yasmín Esquivel. Perdóneme, maestro, no puedo estar más en contra de lo que usted dijo como en esta ocasión. ¿Por qué? Porque entonces le estaríamos mintiendo a las audiencias. Y algo que no podemos hacer, o por lo menos yo no voy a hacer, con la audiencia que tanto quiero y a la que me debo, es hacer un análisis por cubrir el hierro de una persona que es evidente en los videos. El día de hoy, después de hacer ese comentario, inmediatamente entra Toño Ruiz con Vicente Serrano y entra hablando de un tema, lo que sacó la revista Polemón. ¿Qué sacó la revista Polemón? Y lo sacó César Huerta. Si me lo permiten, lo coloco en pantalla. Revista Polemón, atención, la Suprema Corte salva a una empresa fantasma ligada a Televisa. No tienen empleados, oficinas ni computadoras, pero Lainez Dayan y Yasmín Esquivel la protegieron. ¿Vale? Eso fue lo que sucedió el día de hoy
con la ministra. Déjenme, por favor, y les pido me tengan un poquito de paciencia por la situación de que no me sacó los videos que tenía programados, no sé por qué me los botó, me los regresó como si no hubiera colocado nada en mis pantallas. Y reitero, me llamó mucho la atención esta situación. ¿Okay? César Huerta fue el que nos comentó desde el día 1 de julio que la ministra Lenia Batres propuso que los grandes casos fiscales se discutieran en el Pleno, de cara al pueblo, y no a puerta cerrada, lo cual se votó en contra para que eso no sucediera. ¿Okay? Comparto esta situación porque inmediatamente que salió esto, no lo digo yo, este tema incluso lo sostiene el propio Toño Ruiz el día de hoy. El propio Toño Ruiz comenta sobre esta situación en su programa. Déjenme poner parte de esta nota. Dice lo siguiente. La voy a poner en pantalla, está con ustedes en pantalla y dice: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a Coisa Consultores Industriales, una empresa señalada por el SAT de simular operaciones mediante la emisión de facturas de Grupo Televisa, sin contar con empleados, oficinas ni infraestructura básica. El fallo fue aprobado por los ministros Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel, mientras que la ministra Lenia Batres votó en contra, advirtiendo que se estaba avalando un posible fraude fiscal. Se benefician empresas que no tienen empleados, ni muebles, ni contratos, y aún así se les da ventajas fiscales, reprochó Batres. El caso se remonta a 2018, cuando el SAT colocó a Coisa en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal, al detectar que en el 2014 la empresa había emitido facturas sin contar con medios materiales ni humanos para prestar los servicios. Coisa operaba como intermediaria para empresas de Televisa. Una generaba ingresos, pero no tenían empleados. Otra sí tenía personal, pero no relación directa con las operadoras. Es decir, se facturaban servicios sin que el prestador tuviera forma real de ejecutarlos. Entre las empresas involucradas estaban áreas claves como fútbol, apuestas, producción de contenido y televisoras regionales. Pese a no tener personal propio, Coisa argumentó que coordinaban servicios administrativos y presentó documentos fiscales, nóminas y listados de personal. Aún así, en 2019, el SAT ratificó que no había desvirtuado la presunción de operaciones inexistentes. El litigio se extendió hasta 2024, cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa volvió a fallar en su contra. Finalmente, en enero de 2025, la Corte atrajo el caso y este miércoles concluyó que Coisa sí disponía indirectamente del personal necesario, por lo que ordenó al tribunal emitir una nueva resolución con base en las pruebas aportadas. ¿Vale? Infame, ¿cómo estamos, hermano? Te mando un abrazote enorme. Entonces, coloco esto es lo que se toca en esta nota que pasa hoy con Yasmín Esquivel. Y si me lo permiten, déjenme rápidamente porque andaba sí, profe, es el stream, a mí me quitó todos los videos, profe. ¿Por qué? No sé. O sea, cuando tenía programados los videos, incluso no sé qué, ahí sí me sacó de onda, porque los videos, no los pude colocar, así que les pido me regalen, me tengan unos segundos de paciencia para ir colocando los videos que ya tenía aquí para todos ustedes. Por favor, regálenme unos segunditos. Incluso este tema, tenía por acá incluso el video, no, les reitero, de este tema incluso, y no sé por qué no me los coloca. A ver, por favor, denme chance. Vamos a ponerlos acá, me llamó mucho la atención. Ahorita le doy entrada. Doc, ahí está, espérenme. Ahí estamos, doctor, una disculpa. Doctor Jesús Soto. A ver, voy de nuevo, espérenme. Ahí está. Doc, resulta que entonces la propia Lenia Batres comenta que se está permitiendo con esto, mi estimado profe,
se está con el posible dar ventajas fiscales y posibles fraudes fiscales. Lo comenta Lenia Batres. Pero quiero iniciar con algo, mi estimado profe. Desde antes que esto iniciara, ya habíamos visto las andanadas y las chicanadas que tenía la señora Yasmín Esquivel, porque ayer presentamos unas que quiero volver a sacar, quiero volver a colocar para que la gente las vea y que me preocupan. Profe, con este primer tema, resulta que no tienen a esas personas. La propia Lenia Batres se los está diciendo y que Yasmín Esquivel actúa conforme a la manada como lo ha hecho siempre. Si me lo permite, quisiera iniciar con este tema, saber su punto de vista. Gracias, profe. Algo de lo que se ha criticado, bueno, yo he hecho la observación, no sé si yo sea una voz autorizada, pero algo que yo se planteó una vez que se aprueba esta reforma al Poder Judicial el 15 de septiembre del 2024, y el punto crítico que yo observé que a la distancia iba a generar problemas era el hacer lo que propuso o la propuesta que hizo Yasmín Esquivel. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la propuesta de ella es que todo el Poder Judicial de la Federación se reformara, creo que hasta el 2037, algo así. 37, sí. Y otra propuesta es que no se fueran todos de un jalón, que se fuera primero una parte y después que se fuera a otra parte. Y eso fue algo de lo cual Morena cedió a la oposición, pero no vislumbraron el gran problema que se avecina, profe. Y ese problema, yo te lo aseguro, va a reventar en los primeros días de septiembre, cuando asuman los nuevos integrantes del Poder Judicial electos popularmente. ¿Y a qué problema nos referimos? Y en su momento lo mencionamos. A esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no les importa dejar al país incendiado, no les importa dejar en el desprestigio más de lo que está actualmente este Poder Judicial. No les importa hacer pedazos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No les importa nada, porque ya se van con sus pensiones, porque resulta que esta dictadura tan benevolente, tan dictadura como ellos dicen ser, pues ellos se van a ir con sus prestaciones y sus jubilaciones íntegras. Yo les creería un poco, profe, un poco, que son grandes apasionados de la justicia, del derecho, de la igualdad, del género, bla, bla. Si todos estos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actual, a excepción de la ministra Lenia Batres, renunciaran a su jubilación, renunciaran a sus prerrogativas económicas. Bueno, son grandes juristas. Yo creo que un gran jurista como Lainez Potisek, Jorge Mario Pablo Rebolledo, Norma Piña, no les costaría ningún trabajo incorporarse en una escuela de prestigio, pública o privada, porque son grandes juristas. No les costaría ningún trabajo fundar un despacho donde den asesorías y serían millonarios. Pero en esta curiosa dictadura se van a ir estos personajes con su jubilación. Yo me atreveré a decir, profe, que ni siquiera les importa irse con el descrédito, ni siquiera les importa irse con el señalamiento. Deja tú de corruptos, porque no tengo elementos, pero su comportamiento, sus actitudes dicen todo lo contrario. Entonces, si estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que observamos su comportamiento, cómo resuelven, cómo se comportan, ¿tú te imaginas cómo están en los juzgados del distrito? En los colegiados, profe. Están peor. Están de brazos cruzados desde que regresaron de su paro. Estuvieron casi 90 días en paro, profe, recibiendo su quincena íntegra todas las quincenas. Qué curioso paro o qué curioso trabajo que te pagan por no trabajar.
Y no fue una quincena, no fueron 2, fueron 3 meses, profe. 3 meses, profe. No, nunca los gasearon, nunca usaron a la fuerza pública en su contra, los dejaron hacer lo que querían, profe. ¿Sí? Ellos sabían que era una lucha de David contra Goliat, profe. Pero está bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos del Poder Judicial podrido que se quedan, que se va a quedar la mitad, porque la otra mitad se va el próximo 2027, pues se corre un gran riesgo que suceda el fenómeno Yasmín Esquivel. ¿Cuál es ese fenómeno? Que se infecte el virus de la sinvergüenza, del descaro, de ir con la corriente, como tú lo decías, profe, de ir como va la manada. Corremos ese riesgo, que los jueces y magistrados electos popularmente también se infecten. Ahora, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjate, supimos el tema del expediente en el cajón del prócer de la justicia, Luis María Aguilar, por Lenia Batres. Supimos cuánto ganaban las prerrogativas y todas sus prerrogativas laborales, ¿sí? Todos sus beneficios económicos, gracias a la ministra Batres, profe. ¿Sí? La ministra Batres les reventó una sesión saliéndose para no ser quórum, porque iban a votar un tema en donde ya estaba planchado que iban a votar a favor un tema de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, que implicaba devolución de impuestos. ¿Qué dijo Lenia Batres? Yo no voy a ser cómplice, yo mejor les reviento a la sesión para que no tengan quórum. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, profe? Pues estamos viendo a dos ministras, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, que actúan al estilo Luis González Carranca y Patricia Ríos Farjat. Sí. O sea, observa, profe, cómo es el comportamiento de los medios de comunicación, el golpeteo sobre Lenia. ¿Cuándo han golpeteado a Loreta? Exacto. ¿Cuándo han golpeteado a Yasmín Esquivel? A Yasmín Esquivel la golpetearon por su tesis, pero porque el interés era que no llegara a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así. Sí, ese era el verdadero interés y el fondo. Pero si tú observas los medios de comunicación en ese nado sincronizado, es estar golpeteando a quien ha sacado a la luz todas sus chapucerías, todo el dinero que se guardan, profe. ¿Sí? La ministra Lenia Batres lo ha dicho, el 80% de los asuntos que se ventilan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son asuntos relacionados con impuestos, temas fiscales y temas mercantiles. Dinero, profe. Dinero. Así es. A un lado hagamos los derechos sociales, la educación, la salud, el acceso al agua, el ambiente, eso no importa. Aquí lo que importa es lo que deja, la lana, el business. Y no nos extrañe, profe, no nos extrañe. Esto ya me lo habían comentado que iba a suceder. Fast track van a resolver asuntos que les convienen, asuntos de sus amigos, asuntos de sus cuates. Salinas Pliego. Ya comenzó lo de Salinas Pliego, profe, ahí te va. Lo de Salinas Pliego va a ser un albazo. ¿Y en qué va a consistir? El último día, profe, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a resolver los asuntos de Ricardo Salinas Pliego. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, estos asuntos se los van a dejar a que los resuelva la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. El último día, profe. Ellos se van el 1 de septiembre, el 1 de septiembre. Ajá. Van a sesionar el viernes 29 de agosto, muy probablemente, los asuntos de Ricardo Salinas Pliego. Y hay una alta probabilidad, profe, muy alta probabilidad, de que por lo que está luchando Salinas Pliego, de no pagar ni un centavo de impuestos, se logre. Se lo den, profe.
¿Qué tienen que perder? No van a perder nada, profe. Estos ministros que se largan, que se van, no pierden nada. Ni siquiera van a venir en el país, ni siquiera van a vivir en el país, profe. ¿Sí? Hace 20 días, 3 semanas atrás, un columnista del Universal, no recuerdo el nombre, publicaba que Norma Piña ya estaba buscando la opción de irse a España o a Canadá. Ya está haciendo maletas. Ella y todos los demás. Y va a seguir la misma línea de Andrés Roemer, de el que fuera Procurador General de la República, Tomás Herón, Murillo Karam. Se van a ir a hacerse las víctimas a España, a Canadá, a Israel, a decirse perseguidos políticos, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, profe. No les importa el descrédito del Poder Judicial. En la discusión de la toga, profe, como si un mantel, un pedazo de tela negra, los hiciera incorruptibles, gente decente. Si tienen el alma, profe, del mismo color de esa toga negra, oscura, profe, son oscuros, son miserables, profe. ¿Sí? Eso que le dicen a la ministra Elena Batres, ese apodo tan denigrante, bueno, pues ahí están los videos de las discusiones cuando fue la elección de la terna que envía Peña Nieto, y donde Norma Piña, por decisión política y apoyo de Miguel Ángel Osorio Chong y el mismo Peña, ella queda con, se lo dice en su cara a Ríos Peters, en ese momento senador del PRD, ustedes van a votar por consigna por Norma Piña, porque ya les dieron órdenes, pero les quiero decir que es la última, la más ineficiente. Yo no creo, profe, que exista una determinación, una sentencia que haya dictado Norma Piña que haya trascendido, profe. Es jurídicamente intrascendental. Ella, Jorge Mario Pardo Rebolledo, son intrascendentales, son la nada, que tienen mucho poder porque políticamente los colocaron. Es muy diferente, profe. Es correcto. Es muy diferente. ¿Sí? Y entonces van a comenzar con el discurso de que la Despotisec, Norma Piña, Jorge Mario Pardo Rebolledo, son unos perseguidos políticos y pobrecitos, grandes próceres de la justicia. Dime una sentencia trascendental, una sentencia, profe, de la Despotisec, o de Jorge Mario Pardo Rebolledo, o de Gutiérrez Ortiz Mena. Su abuelo fue, si no me equivoco, secretario de Hacienda, pertenecen a una casta política, son nepo babies, nepo juniors, ¿sí? Por supuesto que a la oposición, que el último bastión que les quedaba, que era el Poder Judicial, están enojados, profe. Y el comportamiento de Yasmín Esquivel no me sorprende. Era muy previsible. Es más, te voy a decir una cosa, profe. Yo creo que se tardó, pero tuvo ese timing de decir, no voy a sacar las uñas mientras esté el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya una vez que se vaya, vamos. Loreto Ortiz no tiene ninguna lealtad con Andrés Manuel López Obrador, porque la lealtad que tenía Loreto Ortiz, entre comillas, era por el maestro Luis Pinchetti. Así es. La verdadera lealtad. Y Loreto Ortiz podrá decir que fue fundadora de Morena, y que fue diputada de Morena, y que confrontó, sí, pero la verdadera lealtad estaba con el maestro Ortiz Pinchetti, no con Loreto Ortiz. Y por cierto, Loreto Ortiz no siente, y no siente ni al movimiento, ni a Morena, ni ninguna lealtad hacia Andrés Manuel López Obrador, que fue el que la puso, profe. Lo mismo que Yasmín Esquivel. Así es. Y la única que realmente tiene los colores, el color encima, profe, de la 4T, es la ministra Elena Batres, profe. Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz llegaron mucho antes que Elena Batres. ¿Y cuándo dijeron algo de sus prestaciones económicas? Elena Batres es la única que renunció a los servicios médicos privados. ¿Lo hizo Yasmín Esquivel? ¿Lo hizo Loreto Ortiz? No, profe. Yo ayer lo comentaba en el chat y ahora lo repito. En la próxima composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inmediatamente se van a observar, es más, no se va a ocultar, profe,
que en esa Suprema Corte de Justicia Nacional de nueva integración, nueva, va a haber 3 grupos al interior de esa Suprema Corte de Justicia Nacional. 3 grupos bien marcaditos. Los que van a estar del lado del movimiento y la 4T, los que van a estar abiertamente en la oposición y los tibios. Los que van ahí en ese vaivén, según la corriente, según lo que les convenga, según sus intereses. ¿Sí? Y en ese grupo intermedio de que se van a mover según sus intereses, yo ahí sin ningún problema te puedo colocar a Yasmín Esquivel y a Loreto Ortiz, porque ya se vio, profe. Lo dijimos aquí, profe, lo comentamos, por eso abiertamente yo decía, no voy a votar por ellas, no puedo darles ni siquiera decir, sí, claro, porque no son parte del movimiento. Profe, déjeme por favor aquí, hagamos un pequeño freno. Porque para agradecer a toda la audiencia que está presente y pedir de la manera más atenta, échenos la mano con el poderoso like, ayúdenos a compartir y ojo, aquí está el doctor Jesús Soto y quería tocar el tema con él. Aquí lo dijimos, profe, lleva un año usted advirtiendo de los comportamientos. Lleva meses que hizo la crítica de lo que dijo la señora Yasmín Esquivel con la situación de que esto se tendrá que dar hasta el 2037. La crítica que se hizo cuando dejaron sola a Lenia Batres, cuando iniciaron los foros, entraron juntas, con Norma Piña, protegiendo y escoltando a Norma Piña, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Loreta Ortiz en la FIL de Guadalajara de hace 2 años lo dijo, no creo en este movimiento, aquí lo sacamos. Pero el año pasado, en octubre, cuando los muchachos se manifestaban afuera de la Suprema Corte, ¿qué hizo? Se subió al templete y dijo la frase célebre: yo fundé Morena, yo fundé Morena, yo fundé Morena. 3 veces lo recomendó, así como dijo el presidente Andrés Manuel 3 veces, viva México en la Casa Blanca. Ella lo dijo fuerte y claro, yo fundé Morena, subiéndose junto a Lenia Batres con los jóvenes. Lo cual se me hizo una grosería por parte de la señora Loreta Ortiz. Hay que recordar, aquí lo pusimos, Loreta Ortiz votó unánime para limpiarle la cara y dejar libre a Rosario Robles. No lo vienen a contar. En este espacio lo dijimos. En este espacio lo criticamos. Llevamos meses hablando sobre esto. La actitud que tiene Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Profe, audiencia, si me lo permiten, aquí está, primer video. Yasmín Esquivel. Aquí está el voto que da para las empresas de Televisa. Ministra Esquivel Moza, con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. En contra de flexibilizar criterios que facilitan el fraude en materia fiscal, en este caso en favor de empresas que sin tener empleados, sin tener inmuebles, ni correo, ni computadoras, ni teléfono, ni contratos de energía eléctrica, es decir, empresas que no acreditan ser empresas, sino solamente bajo el dicho de esas mismas empresas que dicen tener capital, se les permite beneficios fiscales que no tendrían por qué tener. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministro Presidente, le informó que el resultado de la votación arroja mayoría de 3 votos a favor de la propuesta contra el voto de la ministra Batres Guadarrama. Ministra Esquivel Moza. Bien. Este es el primero, es el que habíamos leído ahorita que puso Polemón. Este es el que sacó César Huerta y el que también comentó Toño Ruiz en la tarde. El día de ayer nosotros ya habíamos comentado sobre la ministra Yasmín Esquivel. Si me permiten, esto es uno de los que sacamos el día de ayer. Profe, audiencia, por favor, déjeme colocar para que la gente no diga, ay, es que uno es una pequeña falla, no pasa nada. No, eso no son pequeñas fallas. Aquí es el otro. Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a COISA, Consultores Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia del 4 de marzo de 2024, dictada por la Sala Especializada Mixta en Juicios en Línea y en materia ambiental y de regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 20/2744-24-24-01-01-07-UL para los efectos fijados en la parte final de esta ejecutoria. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. En contra de flexibilizar criterios que...
Ahí lo paro, es para que se vea que es el más completo de lo que habíamos puesto hace ratito. Aquí está el otro, ahora sí, una disculpa. Déjenme colocar uno de los que pusimos el día de ayer. Traigo otros 3 más, para que lo escuchen con atención esto que sucede. Primero, existe la contradicción de criterios denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala. Tercero, publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministro Pérez De Dayán. acuerdo con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. En contra de que no se le reconozca a los trabajadores la posibilidad de reclasificar una incapacidad parcial a permanente cuando vienen hechos supervenientes que acreditan justamente la incapacidad permanente. Ministro Presidente. Con el proyecto. Ministro Presidente, le informo que existe mayoría de 3 votos a favor de la propuesta contra el voto de la ministra Batres Guadarrama, por lo que, dado este resultado, el criterio que en su oportunidad sería aprobado por la sala se orienta en el sentido de que a las personas de que con posterioridad al otorgamiento de su jubilación se les reconozca una incapacidad parcial por riesgo de trabajo y como consecuencia de ello se les otorgue una indemnización, no les aplica el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo para incrementarla. Quedaría aprobado con esa mayoría. Pues con esa mayoría. Primero, ¿Okay? Ahí está el primero. No contra los trabajadores, ustedes lo escucharon, que puedan escalar es una incapacidad, ¿ok? Va, voy. Traigo 3 más. Aguántenme tantito, por favor, hagan estómago. A continuación, identifico el amparo directo 12-2025, cuya propuesta es: primero, se declara infundado el incidente de falta de personalidad promovido por el tercero interesado por los motivos expuestos en el apartado segundo de la presente resolución. Segundo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y de Coca-Cola Export Corporation, sucursal en México, contra el acto reclamado para los efectos precisados en el apartado octavo de esta resolución. Y tercero, se niega el amparo adhesivo por las razones expuestas en el apartado séptimo de esta sentencia. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministro. Con ambos proyectos. No, en este caso sí es solamente un asunto, ministra, el 62 consecutivo. Correcto, muy bien. El ADR 12. AD 12. Así es. Con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. Yo voy en contra y quisiera hacer notar que esta sala ha desechado 14 solicitudes de ejercicio de facultad de atracción promovida por trabajadores en casos de despido injustificado, asumiendo que no es un tema de constitucionalidad y que ya hay criterios en las salas que pueden resolver estos asuntos. Sin embargo, en este caso, arguyendo que se trataba de un tema que implicaba el uso de herramientas tecnológicas para despedir trabajadores, se accedió a traer este asunto. No obstante, la resolución no refiere nada al respecto y sí revoca en favor de la empresa Coca-Cola un laudo laboral por despido injustificado. Gracias. Ministro Presidente. Con el proyecto. Ministro Presidente, le informo que existe mayoría de 3 votos a favor de la propuesta contra el voto de la ministra Batres Guadarrama. Aprobado por esa mayoría. Vale, aquí tenemos votando a favor de Coca-Cola y no de los trabajadores, incluso hace esa aclaración la ministra Lenia Batres. Faltan 2, por favor. Amparo en revisión 753-2024, cuya propuesta es: primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida y segundo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. En contra de que no se asuma la inconstitucionalidad de reglamentos taurinos y de espectáculos públicos del municipio libre de San Luis Potosí, que permiten que niñas, niños y adolescentes se encuentren presentes en espectáculos taurinos, no obstante que se reformó
el artículo 3º constitucional y el artículo 4º constitucional que prevén la obligación de la protección animal en nuestro país, además de la obligación del Estado a educar a niñas, niños y adolescentes sobre la protección animal. Gracias. Ministro Presidente. Con el proyecto. Ministro Presidente, le informo que el resultado de la votación arroja mayoría de 3 votos a favor de la propuesta contra el voto de la ministra Batres Guadarrama. Aprobado, pues, por mayoría. Uno más, por favor. Recurso de queja 2-2025, cuya propuesta es, primero, es fundado el recurso de queja y segundo, se revoca el acuerdo recurrido en el juicio de amparo 1487-2024. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. Era justamente el que me estaba manifestando. Sienta un pésimo precedente porque estamos admitiendo que a través de un juicio de amparo se puedan estar cuestionando, bueno, en este caso hasta revocando resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que en nuestro régimen constitucional no permiten impugnación. Y peor aún, en este caso se trata de un trabajador de una ponencia de uno de los ministros que se encuentra en esta sala, el ministro Lainez. Él ha declarado no declararse impedido, no obstante, yo creo que no es correcto que estemos resolviendo inconstitucionalmente, menos aún en un caso como este. Bueno, de ninguna manera, pero en este es algo que no debería suceder más evidentemente. Ministro Presidente. Con el proyecto. Ministro Presidente, le informo que existe mayoría de 3 votos a favor de la propuesta contra el voto de la ministra Batres Guadarrama. Aprobado con esa mayoría. Profe, no le presentamos a la audiencia 1, no le presentamos 2, no le presentamos 3, y quiero comentar algo, salvo su mejor comentario, hay 2 que en lo personal se me hacen extremadamente claros. El de Coca-Cola a favor de ellos y no lo que han pedido los trabajadores, y el de la incapacidad. Y está también el de las factureras, no lo digo yo, son voces de la ministra Lenia Batres la que lo está diciendo. Y ahí está clarito, ¿eh? No creo que haya tenido 1, 2, 3, 4, me siento el conde contar 4 errores de Yasmín Esquivel. Por eso lo dijimos, y me siento así como Guadalupe Huerta, yo me siento en parte tranquilo de decir, nunca le dimos promoción en este espacio, y esto lo venimos denunciando desde hace más de un año. Profe, adelante, me gustaría saber su punto de vista. Pues, fíjate, profe, que sí, a mí no me genera ninguna sorpresa ni nada extraño el comportamiento de Yasmín Esquivel, ni del de Loreto Ortiz. Lo que sí me genera un poco de incertidumbre es que en la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora ellas asuman la oposición, o se asuman oposición adentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en pocas palabras sean las nuevas Normas Piñas, las nuevas Lainez Potisek, las nuevas Luis María Aguilar, las nuevas, en fin, en ¿no? revisión, 753. Porque sí sería muy delicado, profe, cuya propuesta es, en esa perspectiva, porque estaríamos hablando de que, pues, engañaron a la gente que votó por ellas, ¿no? Como bien lo dices, mucha gente de hecho llamó mucho a mí me llamó mucho la atención que ellas pretendieran buscar el voto, porque, te soy honesto, en muchas encuestas que yo observaba, estaban en los últimos lugares, no les alcanzaba, profe, no les alcanzaba. Ahora, de los muchos acordeones que recuerdo haber visto, sí era con demasiada frecuencia encontrar los nombres de ellas dos. Ahora,
lo que el INE tendría que estar haciendo, lejos de estar haciendo el señalamiento de los acordeones, es abrir una investigación para indagar de dónde surgieron estos acordeones. Y que no nos sorprenda, profe, que la difusión de algunos acordeones hayan sido también, o como hayan tenido como origen la misma oposición. Claro, claro. Porque ya nos dimos cuenta, profe, que en esos acordeones que no lo aseguro, no tengo elementos de prueba, no lo puedo asegurar, es una inferencia, es una deducción, es una sospecha, que en esos acordeones que hayan surgido de la oposición y que se hayan distribuido, hayan ido los nombres de Loreto Ortiz y Jazmín Esquivel, porque ya habían vendido, ya sabían cómo se iban a comportar, ya sabía la oposición qué es lo que iba a suceder con estas dos personas. Alguien comentaba ahí en el chat, ¿no las pueden revocar? No, son electas popularmente. Déjeme ahí, por favor, poner rápidamente un asterisco, profe, por dos cositas, para que no se nos vaya. Ayer preguntábamos, y hay dos preguntas que salieron el día de ayer, una de mi estimado Richard Robinson y una de un servidor. ¿Habría forma, hay posibilidad de que ellos mismos, la nueva corte, pidan que o legislen ellos para ellos mismos que puede existir una revocación de mandato? ¿Es factible? ¿Lo pueden pedir? ¿Lo pueden hacer? ¿No se puede? Recordemos que por ley la única obligada a someterse a una revocación de mandato es el titular del Ejecutivo. De hecho, recordemos que en el 2027 viene la revocación de mandato de la autora Claudia Sheinbaum. Eso ya está legislado y ya está regulado. Con respecto a funcionarios públicos, porque son funcionarios públicos, profesor, tampoco hay que colocarles un halo de pureza y de divinidad que no merecen. Son funcionarios públicos porque el pueblo los puso, y más a estos. No se puede dar este proceso porque implicaría un tema de causa grave, profe. Una enfermedad discapacitante, una enfermedad degenerativa, la muerte, algo que implicara una gravedad. Y aquí la reforma contempla que, por ejemplo, vamos a suponer, Lenia Batres, es una suposición, es algo supuesto, es algo hipotético. En mujeres, la que quedó en primer lugar fue Lenia Batres. Sin embargo, por votos le ganó el ministro Hugo Ortiz. Bueno, si en el caso de mujeres, la que quedó en primer lugar llegara a tener un accidente o algo grave que impidiera que ella se pudiese reincorporar a la función jurisdiccional, lo que pasaría es que subirían escalones. Quien quedó en segundo subiría a primero, quien quedó en tercero a segundo, para generar ese espacio y cubrir el espacio que deje la ministra votada por los espacios. Acuérdate que íbamos, en el caso de mujeres, del 1 al 5 y en el caso de hombres, del 1 al 4. Entonces, lo que pasaría ante la ausencia es que se recorrería el lugar. Quien hubiese estado en sexto y no hubiese alcanzado, al generarse ese espacio en la parte de arriba de la tabla, subiría al quinto y llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de mujeres. Y lo mismo pasaría con hombres. Si alguno de los hombres electos llegase a tener alguna ausencia, uno o dos, con un tema grave, o sea, enfermedad, algo grave, atendiendo a la lista de la elección, incluso ahí abriría la posibilidad para que pudiese llevar el doctor Isaac de Paz ante esa circunstancia. Por ahí, profe, yo lo veo muy complicado. Y quedaría abierta la posibilidad, que lo veo muy difícil, no, porque no creo que la 4T se atreva a hacerlo por el costo incluso político que pudiese significar. Tendríamos abierto el juicio político.
tendríamos abierta la posibilidad de juicio político para aquellos ministras y ministros que estén haciendo las cosas que estaban haciendo estos. Yo creo que el tema del juicio político, que en algún momento salió a surgir, el tema surgió cuando incluso estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, no usaron esa herramienta por desafortunadamente, profe, por el tufo y por la inclinación política que desafortunadamente se le da. Uh-huh. Y también porque Andrés Manuel López Obrador fue víctima de un juicio político. Sí. Entonces, yo creo que en la filosofía y en la idea de Andrés Manuel, del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue: yo no voy a repetir la misma fórmula que me aplicaron, porque sería contrario a. No creo que la doctora Claudia Sheinbaum no, se van a exhibir solos, profe. Uh-huh. Yo el grupo de ministros que considero que estén errantes van a jugar a sus intereses, pero también yo espero que en esa intención de jugar a sus intereses también quepa un poquito de prudencia y de lógica y de razonamiento, sobre todo de dignidad y responsabilidad, y asuman una posición del lado del pueblo, una posición legal, una posición de certeza jurídica, profe. Porque ya no podemos tener estos ministros descarados, cínicos, profe, sin vergüenza, que abiertamente se les... Imagínate, profe, que si por cada empresa que les han otorgado, les han dado sentencias favorables, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los ministros les colocaran un pin o un botón, pues imagínate cuántos botones de empresas, ya parecería playera de partido de fútbol con un montón de patrocinios, profe. Parecería playera de León o del Necaxa con un chingo de patrocinios. Imagínate si por cada determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que implicó apoyar a una empresa les hubiesen dado un pin o un botón, ya parecería camiseta de fútbol, profe, la verdad. Como dice Lisset, sí. Parecerían Boy Scouts, ¿sí? Y de los más premiados. Entonces, profe, estoy segurísimo que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación va a estar integrada por tres grupos, definitivamente. Ahora, aquí hay que ser muy puntuales. A ver, tampoco se trata, profe, de que los ministros abiertamente pro 4T que hayan llegado a la nueva Suprema Corte de Justicia estén siempre votando a favor del gobierno, ¿eh? No. Aquí se trata de que voten en base a la conciencia, al conocimiento, a su análisis jurídico, a su técnica jurídica, ¿eh? Porque lo que dice la ministra Lenia Batres son argumentos que impactan, son argumentos sociológicos, pero hay que ver el fondo jurídico. ¿A qué me refiero con el fondo jurídico? Que tendríamos que leer todo el proyecto, revisar la presentación incluso del juicio de amparo directo y revisarlo en consecuencia para emitir un diagnóstico o una opinión. Uh-huh. Pero lo que manifiesta la ministra Lenia Batres en el caso de esto, de los trabajadores, o en el caso de esta incapacidad de este trabajador, bueno, habla cosas de sentido común. Que no tienes que ser un gran jurista como para saber que si una empresa que no tiene ni domicilio fiscal, ni nómina, ni computadoras, ni nada, bueno, eso es una facturera, es una empresa fantasma. O sea, no tienes que ser un gran jurista como para saber, esto está mal, ¿no? No puedo votar a favor de un proyecto que le dé la razón a una empresa que ni siquiera existe. Entonces, lo que debe, a veces, profe, a veces quieren hacer el derecho tan complicado, tan exquisito, tan perfecto y puro, que acaban haciendo el ridículo, profe. Intentan defender lo indefendible con argumentos legaloides, leguleyos, que nada más es para enredar a la gente y acaban haciendo la nada. Yo, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente, que encontramos el día de hoy, yo no creo que en 20 años o en 30 años aparezcan en algún libro, en alguna referencia
ni siquiera jurisprudencial, ni nada De acuerdo. de un libro de texto básico de la licenciatura en Derecho, profe. Yo no lo veo. O sea, yo no sé jurídicamente qué vaya a dejar la Inés Poticet o Norma Piña. Yo no sé cuál vaya a ser su trascendencia. O sea, a estos grandes próceres que fueron útiles para la oposición en su momento, porque ya la oposición ya ni los pela. Como ya perdieron el poder, profe, como ya saben que ya se van, ya la oposición anda metidos en otras cosas. Y aquí lo dijimos, Norma Piña iba a seguir el mismo destino que Xochitl Gálvez. Mientras que fuese útil, mientras que era útil, ahí la tenían, entrevistas, el Universal, Fórmula, en todo, bueno, hasta en la sopa Norma Piña. Perdió lo que tenía que ganar, se acabó. Ahora, ¿quién entrevista a Norma Piña? ¿Quién le busca una entrevista? ¿Quién le pidió una entrevista? Supimos de ella porque se dice que se puede ir a España o a Canadá, si no, ni sabríamos de ella en este momento. Simple, sí, de acuerdo. O sea, Norma Piña, con todo respeto, pues va a ser la Xochitl Gálvez de la oposición, nada más que del Poder Judicial. Pero ¿sabes qué, profe? Es aquí donde te das cuenta que para jugar en la política tienes que traer el feeling de la política y el colmillo largo y retorcido de la política. Porque Norma Piña es un ejemplo de alguien que quiso jugar en el terreno de la política y le fue muy mal. Uh-huh. Le fue muy mal, profe. Mira, profe, ella pudo haber sido muy inteligente. A lo mejor el ejemplo está mal, pero ahí está Arturo Saldívar, profe. No estoy queriendo decir o dar a entender que Arturo Saldívar sea un chalequito guinda. No. Porque revisemos que Arturo Saldívar, dentro de la Suprema Corte de Justicia Nacional, era un ministro incómodo desde tiempos de Calderón. Y lo fue con Calderón, lo fue con Peña Nieto, y lo fue, sí. Cuando llega un gobierno distinto, un gobierno progresista, ¿qué es lo que hace? Es un gobierno que coincide con sus ideas, ¿sí? El ministro Arturo Saldívar, y dice, no me voy a pelear, yo tampoco siento que sea alineado, porque algunos dicen, es que lo doblegó el poder, lo doblegó AMLO. No lo doblegó, es que fue inteligente, usó la cabeza y dijo, a ver, yo represento un poder, al Poder Judicial, no me voy a pelear con el Poder Judicial. ¿Sí? Todo esto se revienta y truena, profe, porque Norma Piña no es nada inteligente, se deja llevar por el canto de las sirenas, y ahí está la consecuencia. Así es. Se dejó asesorar por los Riva Palacio, por los Krause, por los Claudio X González, que son unos intrascendentales, profe. Uh-huh. Son unos intrascendentales. Krause no es historiador de formación, creo que es ingeniero. Profe. Es un fantoche, es un simulador. Riva Palacio siempre con sus fuentes anónimas y todo eso. Un día el señor se cae, al otro día se tropieza y al otro día se vuelve a caer y va de tropiezo en tropiezo, pero sorprendentemente, como la oposición no tiene más arsenal, profe, pues mandan esos cartuchos quemados, porque lo que tiene es el cascajo que les queda, profe. Es el cascajo. Mandan al cascajo, profe. A lo más rancio, a lo más... Sí. Yo no critico a Typical TV, porque te voy a decir algo, profe. Como en su momento Carlos Monsiváis les dijo a Esteban Arce y a Burro Van Rankin que ellos eran la esencia de la televisión en México, ¿no? A Typical TV es la esencia pura de la oposición en México. Uh-huh. Una oposición vetusta, vulgar, sin idea, enojada, violenta, cansada, absurda, ridícula. Es atípica, te ves la esencia de la oposición en México, es lo que es, profe. Y solo ellos no se dan cuenta, no se dejan asesorar, no se dejan echar la mano, profe. Sí, y van bien. Ahora sí, a veces hasta de broma, que nos dejen a Alito Moreno en el PRI, ahí que se quede. Qué bueno que llegó este señor Jorge Romero al PAN, qué bueno. Porque gracias a esos liderazgos garantizan
que posiblemente el movimiento 4T continúe, profe. Pero se vienen cosas peores, profe. Estos que se van, no les importa dejar en ruinas, profe, en migajas a este poder judicial. Ya no les importa el desprestigio. Sí, ellos ni salen en la calle, profe. ¿Cuándo hemos escuchado que un Lainez Potisek salga a echarse una nieve a Coyoacán, o que se vaya a echar un sope en la Merced o al mercado? ¿Cuándo? Es gente que se sienten descendientes de europeos y que perfectamente se van a ir a vivir al extranjero, profe. Se van a ir al extranjero, no se van a quedar en México. Y desde el extranjero van a seguir escupiendo su veneno. Así es. Tal vez yo le doy una al ministro Cosío. Él no se ha ido de México. Y él, acabando de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inmediatamente se puso la cachuchita de la oposición, el chaleco del PAN, y hasta en sus eventos sale el ministro Cosío. Qué bueno que no sea hipócrita, qué bueno que haya quitado la máscara y que se haya perfectamente ubicado en el lugar donde se siente cómodo. Señores, yo como exministro, no sé por qué digan ministro en retiro, yo me ubico bien con la oposición, aquí estoy cómodo y va, hasta no lo oculto, no le ando jugando al buena ondita, yo soy oposición y aquí estoy, y dando la cara. Eso es lo que yo le valoro. Se le agradece porque es franco, por lo menos, un ojete, un culero, lo que usted guste, pero es franco. Soy de la oposición y me comporto de esta manera, sí me muevo, está bien, yo no lo veo mal tampoco. Es mejor eso a tener gente como Lorenzo Córdoba que se comporta de una manera y te trata de decir que tiene otro comportamiento. Eso sí me caga. Eso, o lo que está haciendo la oposición, ¿no? Quererte vender una mentira que en vez de decir, nosotros tenemos esta línea, convenzan a la gente de la línea que ustedes tienen. Profe, déjeme aquí agregar una pregunta más que tenía ayer, por favor, mi estimado Richard Robinson. Y lo decía, a tener una pregunta, dice, los ministros que están ahorita, solamente creo que ya la había comentado, pero ayúdeme a recalcarla si ya la comentó, si no, pedirle que nos eche la mano. Los ministros que ya están ahorita, entre los fallos que tuvieron, algo por el estilo, lo que sea, se retiran, ¿podría el nuevo tribunal, podría cuestionarlos, enjuiciarlos a los que se retiraron si se llega al tribunal de disciplina y les dicen, oiga, mire, piña aquí la calabació, aquí están todas las pruebas, papas, ¿se le puede investigar aunque estén retirados? Digo, yo creo que no va a pasar porque es parte del trato, pero para que ellos pudieran irse de esa manera. Pero la de IMSS, María de los Ángeles, hasta donde tengo entendido, no. Pero en teoría, vamos a suponer en teoría, se les podría decir, aquí están las pruebas y lo podrían revisar. Lo podrían revisar, pero en derecho, profe, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver, un punto quiero dejar claro. Las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Pleno o en sus salas hasta el momento son inatacables. Es decir, no procede ni recurso, ni queja, ni apelación, no procede absolutamente nada. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que este plumón es rojo, como lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque ustedes, el profe Enrique y yo lo veamos azul, este plumón es rojo porque así lo dijo la Corte. Así de simple. Así es. Ahora, ¿puede haber una revisión del trabajo de estos ministros que se van? Puede haber, pero te voy a decir algo, profe. Ajá. Hay un principio de irretroactividad en mi prejuicio. Por ejemplo, vamos a suponer, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación le condonó impuestos a la zapatería Lulú por 10 millones de pesos en el año 2017. Si llega el Tribunal de Justicia de Disciplina y dice,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le condonó a la zapatería Lulú 10 millones de pesos en el año 2017. Ya fue un hecho materializado, consumado, ya no le podrían reponer el procedimiento porque ya hubo una resolución a la zapatería Lulú y por lo tanto harían la mención, pero la zapatería Lulú y los ministros que hayan votado a favor en su momento para que a la zapatería Lulú se le condonen 10 millones de pesos, no habrá ningún efecto, o sea, no le harían pagar los 10 millones de pesos de impuestos que le condonaron a la zapatería Lulú en el 2017, ahorita en el 2025. Ya no, profe. Ya no. Y a ellos, aunque eso no cambiara. En materia de amparo es algo que se llama hechos de imposible reparación. Okay. Lo hecho está. Ya no puedo retrotraer el tiempo. Si en su momento no lo hice, ya no lo puedo hacer con posibilidad. Se podrá tener la exhibición y todo eso que me digas. Pero mira, profe, que he escuchado algunas historias truculentas al interior del Poder Judicial en donde se habla incluso de desaparición completa de expedientes, de pruebas, de... De acuerdo con lo que dice el profe. O sea, está como al interior... con este Poder Judicial, profe, va a pasar exactamente lo mismo que con la Fiscalía General de la República. Al día de hoy hay gente de Genaro García Luna enquistada en la Fiscalía General de la República. Al día de hoy, profe. Lo mismo va a pasar en este Poder Judicial. Y la Fiscalía, cuando... Profe, Así es. Y, ojo, profe, hay que recordar, cuando pasó de Procuraduría a Fiscalía, hubo un chingo de limpieza de expedientes, entre ellos los de Ayotzinapa. Lo que comentaba ahorita. Sí, es una de las consecuencias de no haber permitido o aceptado que se fueran todos. Todos, profe. Todos. Y lo comentó todos. Lo comentó. Tiene que ser todos, para no dejar cáncer. La analogía que hacemos del cáncer, el tumor es de este tamaño, le voy a quitar la mitad, pero se queda la mitad del tumor. Entonces llegan células nuevas. Estas células nuevas nada más tienen dos opciones, o atacar al tumor maligno o convertirse también en un tumor maligno. No hay más. Y es más frecuente que las células buenas se conviertan en células malas, profe. Todo porque tú lo decías muy bien, profe. Pues posiblemente sí ha sido una parte de la negociación, no tocarles ni un pelo. Se van a ir de México, profe, no se van a quedar en México, ni la N se va a quedar, ni Norma Piña, o sea, no se van a quedar en México. ¿A qué se quedan, profe? Sí, yo estoy seguro que ni mexicanos se sienten europeos, se sienten otra cosa. Norma Piña va a buscar, se va a ir a buscar asilo político porque ya te la sabes, perseguidos políticos. Es que yo fui oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi vida está en riesgo. Por favor, Estados Unidos, dame asilo político. Por favor, Israel, por favor, Canadá. Es que yo soy una gran jurista que me persiguen por haber sido oposición. Es algo tremendo, profe. Tremendo. Y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdón. Adelante, profe, escucho. No, adelante, perdón, yo traía delay, discúlpeme, adelante, profe. Sí, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que llega con muchas expectativas, profe. En sus hombros, en su espalda, llegan con una gran expectativa. Van a tener decíamos nosotros, una línea de aprendizaje, una curva de aprendizaje, pero va a ser muy corta, va a ser muy breve, tal vez de un año, por mucho, porque llegando, profe, tienen que comenzar a dar resultados. Hay un gran acierto. ¿Cuál es ese acierto? Ya desaparecen las salas y todo se sesiona en pleno. Ese es un gran acierto. Se le reducen los 15 años, profe, solamente a 9 años.
se reduce la cantidad de ministros de 11 a 9, perfecto. Yo lo veo muy bien, profe. Yo lo veo muy bien. O sea, esta reforma judicial cambió el paradigma, lo cambió. Ahora vamos a esperar los resultados y se llega con mucha expectativa. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación llega con mucha expectativa. Si tú me dijeras, cuál es, en una sola palabra, cómo defino a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de su integración, yo te diría con mucha esperanza y expectativa. Esperanza de hacer las cosas diferentes y expectativa de comenzar a dar resultados, pero sí, luego, profe. Uh-huh. La curva de aprendizaje va a ser muy breve, profe. Y lo mismo para aquellos jueces y magistrados que llegan, que tienen que comenzar a dar resultados rápido, porque tienen que demostrar que son diferentes, que no son más de lo mismo. Pero ahí yo tengo mis dudas. Se quedó la mitad del tumor. Y este tumor o hace metástasis o... mueren, y no creo que se muera. Yo no creo, profe. Ahí está el ejemplo de la Fiscalía General de la República. Ahí está. Sí. El INE, profe, se le da paso a lo nuevo con Tadei, que hace meter priistas. Lo exhibieron los periodistas. Uh-huh. Quiere estar frente de la comisión de quejas y no sé qué, un priista, gente de Mario Fabio Beltrones, profe. ¿Cómo es posible? Yo me hago una pregunta, ¿qué? ¿No hay otros? ¿No habrá un sonorense que le sepa eso? ¿Por qué te traes a más de lo mismo, a más de lo viejo, profe? ¿Por qué? Hay una frase que dice, profe, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Esa frase para mí es la más pendeja que existe, y lo voy a explicar por qué. Cuando tú ya conoces algo, y si es malo porque así lo catalogas, es malo, chinga. ¿Qué le quieres encontrar de bueno? Si tú colocas algo nuevo, tienes dos opciones, o que sea bueno o que sea malo. Y en ambas situaciones tienes más posibilidades de encontrar algo bueno en algo nuevo que en la mierda de siempre. Esa es la frase más estúpida que he conocido. Quieres un cambio y hay partes en donde no quieres arriesgarte. Entonces, ¿qué es lo que haces? Quiero limpiar el cuarto y paso todo el desmadre del otro lado. Aquí lo dejé bien limpio y aquí dejé todavía un desmadre más grande. No, chingón, a toda madre. Es una mentira completamente. Y eso es un problema que pasa con eso que usted está comentando. Es todavía los rezagos de que no hay cambio en la mentalidad. Y hay que tener también un cambio en tener nuevas opciones, e incluso voy a decir algo, nuevas opciones, y no forzosamente todas las nuevas opciones tienen que ser jóvenes. También hay que agarrar la experiencia que hay del otro lado. Eso también es importante, para no caer tampoco en ese discurso buena ondita. Hay gente con experiencia que no es corrupta de esa manera, porque también nos compramos el discurso de que el que es viejo es corrupto. Y no va por ahí. Hay gente que está de este lado, que no ha tenido oportunidades, por ejemplo, y es gente valiosa. ¿Por qué no se le dan esas oportunidades? Eso es importante. Y eso es algo que debe de cambiar. No todo lo viejo son ellos. Reitero, hay gente de este lado que tiene perfecta capacidad para poder estar tomando otras decisiones y que puede estar sacando de su experiencia, gente que ha sacado adelante este movimiento, que ha sacado adelante la forma de pensar, de defender al colectivo. Lo hay. Entonces hay que tener también en esa parte, y lo digo porque ahorita de lo que comenta, yo comparto con usted, profe, y este análisis, ¿por qué poníamos lo de Yasmín Esquivel? Quiero regresar un poco para la gente toda la audiencia que ha llegado despuesito. Y antes también, déjeme no ser grosero para agradecerle al doctor Jorge, al poeta Jorge. Dice, ¿y no podrán aplicar ¿no podrán aplicar los ministros la falta de quórum para evitar el albazo?
en el caso de es que no quería dejar pasar la pregunta, en el caso de lo que hemos venido hablando, que ya lo hemos platicado por fuera, la situación que nos preocupa de Salinas Pliego, profe. ¿No podría ser la ministra dar la falta de quórum para que no den el albazo? ¿Lo ve posible? ¿Lo ve factible? De por sí, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe estar integrada por 10, por 11, perdón. Recordemos que le falta uno. Lo que pasa es que, fíjate, profe, y esto también lo habíamos comentado desde hace, fíjate, la oposición es tan torpe y tiene unos análisis tan básicos que el año pasado, cuando comentábamos este tema, de hecho en Achiqueca, desde Achiqueca lo comentábamos, profe, decíamos que, por ejemplo, a la presidenta Claudia Sheinbaum le hubiese correspondido elegir, ¿sí? Porque le hubiese correspondido elegir, fíjate, en el 2026 se hubiese ido Jorge Mario Pardo Rebolledo, que fue puesto por Calderón. En el 2027 se hubiera ido Alberto Pérez Dayán, que lo puso Felipe Calderón. También en el 2027 se hubiera ido Alfredo Ortiz Mena, que lo puso Felipe Calderón. ¿Sale, profe? Y en el 2030 se hubieran ido Norma Piña y Javier Lainez Potisek en el 2030, que los puso Enrique Peña Nieto. Entonces, para el 2030, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin reforma, sin nada, para el 2030, a la doctora Claudia Sheinbaum le hubiera tocado elegir a 5 nuevos ministros. A 5 de los 11. Que con Lenia ya hubieran roto ese equilibrio y entonces habría 6 ministros pro 4T en contra de la oposición, que ya sabíamos quiénes serían. Ríos Farjat, Carranca, Jacqueline Esquivel y Loreto Ortiz. Así es. Pero es lo que la oposición no dice. Ellos hablan de dictadura y que no sé qué. Compañero, profe, es imposible, profe, no es posible. La doctora Claudia Sheinbaum renunció con la reforma al Poder Judicial a imponer a ministros y ministras como lo hizo el PAN y como lo hizo el PRI. ¿De acuerdo? Sí, mira, aquí tengo mi listita de ministros, mira, profe. Y sí, hice mi tarea desde que estábamos con Rafa. Entonces, lo que va a pasar, profe, es que sí se vienen tiempos de cambio con mucha esperanza, pero también esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que comenzar a trabajar, definitivamente. No pueden dar al vaso porque de por sí, actualmente son 10. Son 10, profe. ¿Quiénes se pudiesen sumar a no generar quórum? Pues Lenia Batres. Y quedarían 9, profe. Aún con esos 9 votos, sí, si no me equivoco, 7, porque es la mitad más 1. Ajá, mitad más 1. Con 7, profe, ya tendrían quórum. Lo van a hacer. Acuérdense de mí, viernes 29 de agosto. Van a sesionar. O si no es que sesionan el martes o el jueves. O el martes 26 o el jueves 28. Pero lo van a hacer de último minuto. Y aguas porque es muy probable que quien acabe ganando la partida pues sea Ricardo Salinas Pliego, profe. Sí, lo veníamos comentando, una posibilidad, porque también, profe, hay una parte. Ricardo Salinas Pliego es un proyecto. Y no es el único. Recuerden que es una cantidad muy grande de dinero que ya se comentó, y el otro que hemos conocido es el caso de los 4.400 millones, en donde fue el otro caso donde se fue de la sala, la ministra Lenia Batres para no tener el quórum. Y miren, no es ser pesimista nada por el estilo, es también analizarlo
desde el punto con los pies en la tierra y cómo han trabajado estos personajes. ¿Qué puede pasar? Nos encantaría que a lo mejor no lo toquen, lo pasen al siguiente, pero que no le den la ventaja a este personaje. Se ve difícil, también hay que poner el lado, ¿y qué tal si sí? Y esto es ponerle todas las herramientas para comentarlo y decir, eso puede pasar. No estamos diciendo que tenemos la bolita de cristal para decir qué viene, estamos planteando escenarios con argumentos para que se vea que es una posibilidad. Eso es importante que se tenga, porque tampoco es que vengamos a sentarnos y a decir, sí, claro, y va a pasar esto, y los ositos cariñositos, ¿no? Aquí lo dijimos desde un inicio, se viene hablando de Loretta Ortiz, se viene hablando de Yasmín Esquivel, nosotros no compartimos el voto por estas personas, por tal situación, y videos como el que acabamos de poner de Yasmín Esquivel, pusimos bastantes antes, por lo menos otros 4 más, en un periodo de un año que recopilamos 4 importantes, entre ellos el caso del lago de Chapala, en donde fue la misma situación, Lenia Batres contra el mundo. Pusimos, reitero, el de Loretta Ortiz, en donde deja inmaculada, deja pura completamente, nada más y nada menos que a la señora Rosario Robles. Ese voto unánime la dejaron pura. Que también ahí yo voy a hacer un comentario. Cuando a Rosario Robles la dejaron pura, absolutamente nadie, porque no vi otro medio que no fuéramos nosotros, que hablamos sobre ese tema y cómo la había dejado pura Loretta Ortiz. Nadie se atrevió a decirlo. Cuando pasó la situación del lago de Chapala, tampoco decían que era Yasmín Esquivel. Solamente decían que Lenia Batres se puso en contra y nadie dijo que Yasmín Esquivel es la que traía el proyecto. Ayer traía la del Tampico Madero, por cierto, Rodríguez Juárez. Te mando un abrazo muy grande. Pues, profe, vamos a ver qué sucede, pero aquí está planteado el escenario. Ojalá no pase, pero aquí está planteado el escenario. Pues es a lo que voy. Es el planteamiento de escenarios. Dice Hugo Salgado, profe, ¿y no hay mecanismo para poner a la Corte en pausa en este momento? Según yo tengo entendido, no, mi estimado Hugo. Por eso es Corte, es la máxima autoridad en el país en ese aspecto. Es el Poder Judicial, es uno de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No es posible. No es posible. Déjeme saludar rápidamente, profe, a Claudia, agradecer el apoyo, al igual que al poeta Jorge, y dice Claudia, bastante abuso contra el mexicano en Estados Unidos, de acuerdo, no permitamos que la derecha nos pisotee nuestra propia patria y bajo un gobierno de izquierda. Esa es la lucha que hay que estar teniendo todos los días también, porque la derecha va a estar duro y dale la externa y la interna. Eso hay que tenerlo. Patricia Rivera, te mando un abrazo muy grande, gracias por estar aquí presente. Sí, María de los Ángeles, lo sacamos aquí y lo comentamos. Así es, y ahorita la Rosario Robles ya bien orgullosa y fue votada unánime. Cuando yo escuché unánime dije, ¿fue en sala o fueron todos? Cuando fue en sala había 2 opciones. En una sala estaba Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, y en la otra está Loretta Ortiz. Y dije, si es unánime, no iba a votar Lenia Batres para que fuera unánime. Entonces, por lo tanto, en el análisis me quedaba la otra sala y efectivamente así fue. Loretta Ortiz votó para dejarla, pero inmaculada. Profe, si me lo permite, después de este muy buen análisis que nos regaló y que le agradezco muchísimo al respecto, déjeme para ir cerrando, profe, porque ya estamos por ir cerrando, queríamos hoy tocar esto y también agradecer a Víctor y que es el espacio, Víctor, por toda la situación que habíamos comentado hace rato. Esto necesitaba análisis, necesitaba desmenuce por lo que viene. También comentamos algo. Para la gente que nos va conociendo, recuerden que en este espacio no hablamos para endulzarle el oído a la gente, no hablamos para que la grada diga, sí, no. Ponemos nuestros análisis, ponemos el debate, ponemos nuestros argumentos y la finalidad es a que se agregue, a dar valor a cuando se hable de los temas, no a modo. No somos focas aplaudidoras, no lo tenemos que ser. Y aquí está el análisis donde ven el otro lado, el otro punto. Y eso es importantísimo también. Y lo hemos analizado y desmenuzado de esa manera. Mi estimado Raúl Giovanni, abrazo muy grande. ¿Quién lo garantiza? Nadie. Nadie nos va a garantizar, como lo comentaba también el profe Santiago Arriba.
Nadie nos puede garantizar el actuar de las personas. Por eso dice el profe Jesús Soto, hay esperanza en esta Suprema Corte, en cómo vayan a actuar. Hay esperanza porque hay que ver cómo van a trabajar, pero también no podemos estar con los ojos cerrados de las personas que no conocemos y de las que sí conocemos, que ya sabemos cómo se comportan, como el caso de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Porque no es ni una ni dos, son varios que estuvimos aquí sacando varios datos. Por eso insisto, yo lo digo con todo respeto y asumo la responsabilidad del comentario, y si me lo toma mal, lo entenderé al maestro Luis Guillermo Hernández. No podemos decir u ocultar a la gente que está actuando Yasmín Esquivel estos votos y justificarlos, porque no le queda de otra, que va a actuar diferente cuando entre con la siguiente nueva corte. Si Lenia Batres hubiera votado igual que ella, hubiera entendido ese argumento. Ese argumento es una ficción, no tiene nada sólido, no hay nada sólido para haber dicho eso. Y no le podemos engañar a la gente. No podemos engañar a la gente. Si la propia Lenia Batres está dando argumentos de por qué votar de esa manera, no podemos venir a lavar en la cara a una señora como Yasmín Esquivel al respecto. Yo no sé si hay una amistad, algo por el estilo, la conozca, no vengo yo a poner eso, simplemente son datos duros. La ministra del Pueblo dijo no, porque la otra persona tampoco dijo no. Y eso se llama sentido común, porque una dio argumentos, la otra solamente dijo con el proyecto. ¿Vale? Y entre eso hay un abismo brutal, ¿vale? Raúl Giovanni, te mando un abrazo muy grande, canalazo, gracias por el apoyo. Gracias. Al contrario, mi estimado Raúl Giovanni, ayudan muchísimo, nos ayudan mucho con el like, a compartir. Por eso insistimos, ayúdanos a compartir, porque este otro lado que pone el doctor Jesús puede que a mucha gente no le guste, pero es parte del análisis, es parte del debate que tiene que entrar, parte de las opciones. A lo mejor alguien puede decir, yo no comparto o tengo duda en esto, puede ser, pero no estamos hablando con cualquier persona, es el doctor Jesús Soto Santiesteban, y no porque quiera poner el doctorado por delante. Ustedes ya conocen que se le conoce como el rey de las exclusivas, y mucho del comportamiento que ha tenido la Suprema Corte, quien nos sigue desde el inicio, sabe que el doctor no ha fallado. ¿Vale? Profe, déjeme cerrar este tema aquí para despedirnos con noticias buenas, profe. Con noticias de una persona que ha trabajado para la gente. Así es. Si me lo permiten, déjenme poner cortinilla y regalémosle unos minutos a este tema y esperemos que la próxima semana pueda estar con nosotros. Déjame poner cortinilla y vámonos con ello, profe.